Vamos entonces a iniciar con este tema que seguramente todos hemos vivido o lo vivimos de manera constante en nuestros consultorios. El tener un niño con infección recurrente, pues no nada más representa una situación de impacto para los padres, sino para el mismo niño. Estar con el concepto de estar recayendo, enfermándose de manera continua, pues definitivamente hace que nosotros, cuando evaluamos este tipo de padecimientos o de problemas y considerar la posibilidad etiológica, pues nos lleva a una complejidad que muchas veces convierten a uno o intenta que uno se convierta en el héroe del problema, y a veces se llegan a complicar porque hay sujetos que por su misma megalomanía profesional, pues creen que todo lo pueden solucionar o consideran que el diagnóstico que ellos han manejado o el concepto de patología que se maneja puede ser suficiente para dilucidar tanto el diagnóstico como la terapéutica, y a veces nos equivocamos. De repente tomamos actitudes megalomaníacas, mesiánicas, de poder decir esto debemos de considerarlo de esta y única forma, y nos olvidamos del contexto en donde nos estamos moviendo. Y desgraciadamente nuestro país es un país con problemas de salud extremadamente importantes, como lo hemos estado constatando en el transcurso de todo este congreso, y realmente lo importante es darle el lugar preciso a cada una de estas entidades. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo hay una declaración en el periódico Milenio. Según ahí lo que decían es prohibida la reproducción parcial o total de este documento. No entiendo entonces para qué publican una noticia si no se va a poder reproducir. Y aquí mencionan a la persona que entrevistaron, que antes se creía que eran enfermedades raras y muchos médicos en el mundo desconocían la existencia del padecimiento, pero ahora sabemos que existen 250 tipos de inmunodeficiencias primarias y se calcula que algunas son tan frecuentes que se registran en 1 a cada 500 niños. No está editado como normalmente escuchamos en el periódico, simplemente aquí omití el nombre. Entonces, 1 en 500 niños sí, pero de la patología de inmunodeficiencia que todo mundo puede encontrarse y que es parte precisamente del abordaje de estos pacientes. Evidentemente, cuando hay una patología de inmunodeficiencia, sí existen patologías graves y que nos debemos obligadamente que abordar, pero no todos los pacientes tienen inmunodeficiencia grave que nos lleve a un abordaje exagerado o extremo. Entonces decían, fíjense nada más, nosotros consideramos, incluso lo encerraron entre comillas, que la difusión del padecimiento puede comprobar los estudios científicos internacionales de que las inmunodeficiencias primarias pueden tener una frecuencia igual o hasta superar los casos de leucemia infantil. A mí me parece grave en una circunstancia como la que estamos viviendo que exageremos y nos pongamos en una actitud verdaderamente exagerada y dándole un paso o un peso, mejor dicho, de algo que definitivamente lo vamos a ver, no es tan grave cuando vemos un paciente con problemas de recurrencia en el proceso infeccioso. Entonces, cuando vemos esto, pues el médico, entonces, ante toda la información a veces llevada de una manera muy tendenciosa o incluso por nuestra propia ignorancia, pues nos llevamos a pensar en que cuál de todos estos caminos seguir. De repente entramos con algo que se encuentra muy frecuentemente en nosotros, y es decir, cuando sea grande se le va a pasar. Entonces yo le puse ahí el síndrome de cuando sea grande. Y muchas veces decimos, sí señora, no se preocupe, cuando tenga 18 años se le va a quitar la tos y el moquito. Sí, pero 18 años, el niño tiene 2, esperarse 16 años a que se le quite es verdaderamente también una irresponsabilidad. Entonces tenemos que ser bastante cautos, bastante precisos y muy prudentes de lo que nosotros digamos o no digamos a los pacientes en un momento determinado, porque esto se puede complicar tanto que de repente no vamos a encontrar la salida correcta ni adecuada, y desgraciadamente empieza la sobremedicación, empieza el sobrediagnóstico, el diagnóstico exagerado de algo que ni siquiera está ocurriendo en nuestros pacientes, y evidentemente la sobremedicación que ocurre. Y a veces hay que tener la simpleza que tenían nuestros maestros anteriormente de ver a los pacientes
de manera integral, el concepto social, el concepto familiar, el concepto económico que están impactando mucho en este momento, a veces una recurrencia es por una falta de tratamiento correctamente dado. Y no hay que pensar que ese paciente está cayendo en un problema inmunológico grave. Es un paciente que a lo mejor no tiene el dinero para poderle comprarle todos sus fármacos, que muy probablemente algún colega nuestro prescribió correctamente y por lo tanto no se llevó la secuencia completa de esto. Ante esta situación, entonces, pues, ustedes recuerden que las redes han quitado y han puesto presidentes, han derrotado gobiernos. Desgraciadamente todavía nuestras redes sociales en México no están lo suficientemente armadas para lograr esto último, pero vamos a leer lo que dicen estas redes sociales en relación a lo que en un momento dado implica nuestra plática y lo que nos interesa. Los inmunoestimulantes o los elementos coadyuvantes en la terapéutica. Entonces, leyendo esto, vean ustedes cómo una pregunta de Penélope dice: ¿cuál es el mejor? ¿Luivac, Broncovaxón, Rivovac o Pulmonar-Om? La pregunta fue muy concreta y cosa que a veces los pacientes no lo hacen de manera directa. Y entonces responden por ahí, alguien en ese momento, dice: tengo entendido que todos son más o menos para lo mismo, pero si alguien pudiera decirme cuál de los 4 o alguno otro es más efectivo, se los agradecería muchísimo, dice Penélope, perdón. Es para mis niños de 5 y 3 años, porque se me enferman seguido y sufren de rinitis estacional, pero seguido, y quiero reforzar su sistema inmune, gracias. Entonces responde ahí esta persona que se llama Princesa y dice: mira, yo utilizo en mi práctica profesional mucho el pulmonar y el broncovaxón. Te diré que me gustan mucho por la facilidad de las tomas. El Luivac y el Rivovac son un poco más complejos de administrar, te sugeriría cualquiera de los dos primeros, pero todos son excelentes inmunoestimulantes orales. Pero te recomiendo esos que te comento y ambos los puedes usar en tus pequeños. Solo de broncovaxón pides la presentación infantil. El pulmonar OM es igual, no hay presentación infantil, pero se usa, suerte. Entonces contesta esta chica Penélope y menciona que le puso ahí varios asteriscos de calificación. Gracias a los dos por su comentario, decidí darle Rivovac, o sea, como que no le tomó mucho en cuenta lo que le daban de sugerencia. Y entonces dice: ya que la idea de que sea por más de 2 meses me agrada, siento que estará más protegida, aunque tienes razón, los otros dos son más fáciles de recordar. Al pequeño sí le compré Pulmonar-Om, o sea que dio prioridades en cuanto a inmunoestimulantes. Y dice: ojalá funcionen como espero. Y luego dice: Adimod luego, thanks. Entonces ya se despide. Y por ahí alguien que se llama Mac dice: existe un medicamento que es muy bueno y no lo popularizan, no sé por qué. El nombre de la sustancia activa es Pirotimab y el nombre comercial es Adimod, o sea, preciso, parece que a lo mejor puede ser alguien ahí vinculado. Dice: es excelente para ayudar a niños y ancianos a fortalecer el sistema inmune cuando no responden a los antibióticos y a las alergias. Entonces, vean ustedes que las redes sociales de plano se puede llenar de una información que puede tener una solidez, pero de repente puede haber una sobreexageración en tratar de ayudar a nuestros compañeros o nuestros asociados en esas redes, y de repente puede haber algunas equivocaciones. Esto tenemos que tener mucho cuidado, estamos rodeados y llenados de una información exageradísima por televisión comercial, donde periodistas que tienen una influencia importante ya dan recomendaciones de salud. Entonces eso lo tenemos que retomar nosotros, reempoderarnos como sector salud para poder evitar todos estos tipos de confusiones que llevan a un perjuicio directo de nuestros pacientes. Y definitivamente quedamos así. Entonces, tanto el niño como algunos colegas se quedan sorprendidos de decir: bueno, ¿y ahora qué voy a dar yo si ya tengo una información general? Entonces, tenemos que irnos hacia algo importante. ¿Qué es lo que se llama infección recurrente o cómo se conoce la infección recurrente? Entonces, la recurrencia es una reaparición de un signo o síntoma de una enfermedad tras un periodo de remisión. Y dice: recurrente, signo o síntoma que se vuelven a manifestar periódicamente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, aquí mencionamos algún aspecto epidemiológico para ver la importancia o el impacto que estas enfermedades tienen. Dice, en menos de 6 años se menciona que el 6% pueden tener este problema, pero en países desarrollados
casi el 25% de niños menores de 1 año pueden presentarla y el 18% entre los 1 y 4 años. Entonces, si estamos hablando de que 1 de cada 4 niños en menos de 1 año, de menores de 1 año, tienen infección recurrente, obligadamente tenemos que abordar a estos pacientes como un inmunodeficiente primario. Entonces, ahí la cuestión es importante porque los recursos que tenemos en la actualidad, reales y sustentables para poder dar este abordaje terapéutico, tenemos que utilizarlos razonablemente. Entonces, aquí viene la sobreexageración, como tanto he mencionado. Aquí vemos entonces esta tabla donde se menciona prácticamente esta frecuencia, recordando menos de el 25% en menores de 1 año, 20% en menos de 4 años y 6% en menos de 6 años. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasa la edad, los pacientes empiezan a tener mejor control de estas recurrencias. Entonces, ¿a qué se debe esto? Puede ser inmadurez temporal, puede ser inmunodeficiencia primaria, como tanto se pregona, o una inmunodeficiencia secundaria, y se nos olvida que estas existen en nuestro país. 50 millones de población en nuestro país son pobres. ¿Ustedes creen que los nutrientes son capaces de poder dar una suficiente sustentación a la respuesta inmune de un sujeto y sobre todo niño? Pues no. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos en algo que nos está desbordando y eso lo olvidemos? Entonces, tenemos que considerar mucho esto. Por frecuencia, por ejemplo, se habla, dice, más de 6 infecciones superiores por año, más de 1 infección por mes en septiembre y abril, buscando el aspecto estacional, más de 3 infecciones inferiores por año. O sea, esa sería nuestra limitante para poder decir, son infecciones normales, infecciones donde prácticamente podemos considerar que nuestros pacientes están normales. Pero 6 infecciones superiores con una intensidad, con una afectación en la calidad de vida, a veces puede ser ventana de un diagnóstico mucho más trascendental que ahorita vamos a enfocar. Y la definición de gravedad es fundamental. Para poder decir que un paciente no está en un estado grave, para poder abordar otro tipo de patología y nada más considerar el aspecto de infección recurrente en patologías que podemos nosotros como pediatras manejar, tenemos que ver la afectación del estado general y ver si es posible controlarla. Entonces existen factores de riesgo que podemos interrogar perfectamente y obtener esos datos: la lactancia, la atopia familiar, la guardería que tan tempranamente entraron, hermanos, tabaquismo que es muy frecuente y sigue siendo desgraciadamente frecuente, alteraciones anatómicas o funcionales, reflujo gastroesofágico que tanto escuchamos, desnutrición, obesidad. Por favor, obesidad, ahorita somos campeones en obesidad y no reparamos en eso, y esa es una situación que nos lleva a diversas situaciones. Estrés en los niños, creo que hay varios simposios ahorita tocando el aspecto psicológico de los niños, entonces tenemos que ver qué está pasando con ese estrés. Un niño que ve que su papá tiene que pedir prestado para que lo lleven a la escuela, es inaudito esto que estamos viviendo. Entonces tenemos que tomar conciencia como sector salud. Pobreza, y esto desgraciadamente no se considera. Las condiciones ambientales más la inmadurez y la inexperiencia nos va a llevar a una infección recurrente o repetitiva. Entonces aquí vemos algunos aspectos inmunológicos que vamos nada más a tocar muy someramente de la inmadurez temporal. ¿Qué significa la inmadurez temporal? La quimiotaxis de neutrófilos está disminuida, es decir, va a existir una disminución en la llegada de neutrófilos al sitio de infección, fagocitosis levemente disminuida, una cierta inversión en cuanto a los linfocitos, producción de ciertas citocinas que bajan la respuesta de tipo celular, como serían menos cantidad de interferón gamma, menos cantidad de interleucina 12 y un mayor evento de interleucina 4 y 10, que esa nos va a llevar a una respuesta que vamos a ver que es la que sí podría explicar muchas cosas, y es una respuesta TH2 de tipo condicionante para enfermedad alérgica. Vemos aquí entonces que todo esto puede estar dado por una alteración entonces en la adherencia o en la adhesión al tratamiento, a una infección maltratada o a la prevalencia que nosotros estemos observando en nuestra comunidad. Y para ejemplo, ustedes pueden ver esto. Este es un estudio bastante viejito en donde se analizaron 81 niños con neumonía recurrente y vean ustedes la frecuencia de la patología que se encontró como causal: 40% por asma,
10% por aspiraciones y 5% por inmunodeficiencias, y sin diagnóstico se quedó una tercera parte de estos pacientes. En estos 3,000 pacientes que se analizaron en otro estudio, vean ustedes, síndromes aspirativos, o sea, broncoaspiración, 48%, y defectos inmunológicos, 15%, asma, 8%. Entonces, se está considerando en estos estudios de hospitales donde tienen ciertas características de atención una prevalencia de algún tipo de patología. Entonces, de acuerdo a esto, algunas asociaciones, sobre todo la británica, de inmunología, proponen que debemos de tener cuidado cuando abordemos a los pacientes con estas condiciones. Hay que ver la gravedad, la persistencia, la poca frecuencia de esos gérmenes que están involucrados y la recurrencia, qué tan grave afecta la calidad de vida en estos sujetos. Entonces, tenemos que ir prudentemente sobre el diagnóstico, tomando en cuenta estas características en el sujeto antes de tomar una decisión exagerada o incluso también dejarlos pasar, porque eso sería también poco aprobado. Aquí les voy a poner el ejemplo de un niño que se vio hace muchos años en el Estado de México, infección recurrente, etcétera, pero tenía de inicio dermatitis atópica, se le catalogó como tal. Posteriormente desarrolló infecciones en piel y en diversos sitios, entre eso le llevó a gastroenteritis y a problemas neumónicos. Cuando nosotros analizamos la historial clínico de estos pacientes, encontramos algo muy importante. Aquí vemos al niño, que de alguna manera se encontraba enfermo. Entonces vean ustedes, los cuadritos son niños y en la generación anterior, vean ustedes cuántos estaban de niños fallecidos. O sea, parece que tiene aquí un patrón ligado al sexo. Y aquí sus primos, vean ustedes, algunos de ellos ya también fallecidos. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? A pensar una relación de enfermedad asociada a algún tipo de herencia. Entonces, si es un niño con infección recurrente, es un niño que tiene evidencias de dermatitis atópica, pero además tenía trastornos de coagulación con plaquetopenia, pues eso nos llevaba a una situación grave. El enfoque fue diferente, no era un niño común, no era un niño que teníamos que tratar con antiamibianos como lo hicieron o con algún otro tipo de antidiarreico o con antibióticos exagerados. Se tenía que integrar alguna entidad conocida y se integró la entidad conocida como Wiskott-Aldrich, que es plaquetopenia, eczema y trastornos de infección recurrente. Entonces, un síndrome con inmunodeficiencia primaria, pero créanlo, esto lo publiqué yo en 1995, 20 años. ¿Cuántos he visto yo en mi consulta? Soy pediatra del instituto, soy pediatra privado, ninguno. Entonces, créanlo, no es tan frecuente y no porque yo esté aislado o haciéndome pato para no diagnosticar ese tipo de entidades, pero no es una situación frecuente, pero sí tenemos la obligación de saberla, aunque sea poco frecuente. Entonces, vean la paradoja en la que nos encontramos. No tenemos que alarmarnos tanto ante una situación de inmunodeficiencia, tenemos que conocerlas, pero tenemos que entender que existen alteraciones que en un momento dado podemos ubicar. Puede haber alteraciones de tipo clínico, que aquí lo mencionamos en las claves de Jeffrey Model, en el modelo de Jeffrey, para la identificación de inmunodeficiencias primarias, y esas están muy claras, en cualquier hoja de internet lo pueden encontrar, y esto ustedes lo van a entender efectivamente cómo podemos abordar a estos niños. Y igual los gérmenes que están involucrados. Pero ante este panorama, entonces nosotros tenemos que irnos muy concretamente en qué está pasando, como mencionaba anteriormente. Y lo que nosotros vemos es esto sí es importante, vean la frecuencia. Ciudad de México, hace apenas unos años en este estudio que realizamos, 15% de niños asmáticos, de personas asmáticas, DF, no niños y adultos, 20% de rinitis, 18% de dermatitis. Créanlo que cuando presentamos estos datos, dermatólogos, otorrinos se burlaban, pero ahorita nos dan la razón. Y eso fue hace algunos años. Entonces, esta situación es verdaderamente importante. ¿Y qué tiene que ver alergia con esta situación? Ahorita lo vamos a ver, pero vean nada más otro estudio epidemiológico en el oriente de la Ciudad de México, rinitis alérgica en niños escolares, casi el 50%. ¿Y qué significa rinitis alérgica? Moco, nariz tapada, estornudos, que llegan los papás diciendo, doctor, mi niño ya le dio gripa otra vez, a mi niño ya tiene moco otra vez. ¿Y qué hacemos? Antibiótico, antibiótico, antibiótico.
y a veces se nos olvida que este es un problema de tipo atópico, alérgico, y es diferente totalmente el abordaje. Entonces, considerar este concepto integral del paciente, lo social, el ambiental, el aspecto genético, para poder nosotros detener adecuadamente esta situación. Y algo que inmunológicamente sí trasciende es esto, la respuesta TH1, TH2 que existen en los niños. Los niños cuando nacen hasta los primeros 2 años tienen una respuesta de tipo TH2, ¿qué significa? Una mayor respuesta de anticuerpos. La inmunidad celular se ve un poco más abatida, por lo tanto la respuesta contra gérmenes intracelulares como virus y algunas bacterias encapsuladas se ve disminuida. Por eso es importante cuidar a estos pacientes, vacunarlos y todo lo demás, pero esta respuesta TH2 bajo una situación ambiental y bajo la influencia genética, pues nos lleva más hacia la tendencia de un paciente de tipo alérgico, y esto lo tenemos que considerar por frecuencia, por eso es lo que nosotros vemos. Recordar que el sistema inmunológico es muy complejo y no vamos a entrar en detalles. Recordar que existen muchos elementos que regulan la respuesta inmunitaria en diversos órganos, que existen células especiales para la defensa, que de una manera inmediata se ponen en contacto y dependiendo qué tipo de germen se monta la respuesta específica para ese germen, ya sea bacteria, virus, parásito, encapsulado o no encapsulado, etcétera. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ya decíamos las alteraciones que existen de manera temprana por una inmadurez, pero también es muy importante conocer que las vacunaciones y el empleo de inmunoestimulantes van a favorecernos la respuesta inmune, convertir esa respuesta hacia una respuesta favorable de protección, de maduración, a lo mejor un poquito acelerada en estos pacientes. Entonces, utilizamos además de todo nuestro armamental ciertos elementos como se conocen en la actualidad y que preguntaba la persona en la red social, inmunoestimulantes, conocidos con muchas sinonimias: inmunoincrementadores, inmunoreguladores, inmunomodificadores, inmunorestauradores. Se les conoce nombre genérico en la actualidad como modificadores de la respuesta biológica o inmune. Entonces, son aquellos que en forma directa o indirecta restauran la actividad inmunológica, alteran la respuesta inmunitaria para obtener un efecto terapéutico benéfico, estimulan células efectoras y eliminan más rápidamente el agente infeccioso. Y hay muchísimos, que creo que ustedes los conocen perfectamente bien y cada uno dice maravillas de cada uno de ellos. Pero ¿qué demuestra? Medicina basada en evidencias, ¿qué demuestra esto? Entonces, entendiendo el rol que lleva complejo la respuesta inmunológica, pues recordamos que existe uno que preguntaban por ahí, que dicen que no está habitualmente usado, que se llama pidotimod, y ustedes vean cómo favorece la fagocitosis, que decíamos que estaba ciertamente abatida, estimula rápido al fagocito, incrementa la quimiotaxis, incrementa la actividad de las células asesinas, que son muy importantes para agentes infecciosos virales, mejora la respuesta de los linfocitos hacia una respuesta celular, es decir, una respuesta TH1, y estimula ciertas citocinas como son la interleucina 12, el interferón gamma, etcétera. Entonces, algo que se ha observado es que estos empleos, casi todos los inmunoestimulantes son seguros en su uso, afortunadamente, y esto también lo debemos de tomar en cuenta porque son medicamentos que se usan de manera frecuente. Voy a dar algunos ejemplos clínicos nada más de lo que se tiene hasta el momento identificado para esta condición. Entonces vemos aquí cómo en la identificación viral de los pacientes con asma, el 80% les puede producir ocasionado por virus. Pero quiero decir es que micoplasma es otro agente importante en la participación de exacerbaciones de las crisis asmáticas o de los pacientes con neumonía atípica o aquellos que tienen una alteración clínica no tan agresiva. Esto quiero mencionarles que muchas veces puede haber una respuesta exagerada del huésped ante este agente y ocasionar alteraciones sistémicas. Quiero señalarles que estos van a tener varios mecanismos, entre ellos algunas adhesinas que van a modificar incluso la respuesta inmunológica del huésped y van a permitir de alguna manera que los pacientes puedan tener una recurrencia, una repetición en su respuesta clínica. Entonces, aquí en este estudio lo que se trató de investigar fue utilizar este tipo de inmunoestimulantes para
tratar de favorecer la respuesta inmunológica y tratar de bloquear una situación que se presenta muy frecuente en micoplasma, que es esta citocina que se libera y que nos da una respuesta de abatimiento en los sujetos. Se seleccionaron 70 pacientes, 40 con tratamiento de pidotimod 400 miligramos por 2 veces al día para un total de 6 semanas y 30 pacientes en el grupo control. Entonces aquí se les dio tratamiento para el micoplasma y lo que se evaluó fue la identificación de inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas en el grupo con este problema mejoraron la A y la G, es decir, hubo una respuesta mucho más establecida en estos sujetos, en tanto que la IgM no se modificó. Y otro de las características que tanto se ha estado buscando precisamente es esta respuesta de interleucina 4 interferón gamma. Interleucina 4 es una citocina que nos lleva hacia una respuesta TH2, interferón gamma es una respuesta que nos lleva hacia una respuesta tipo TH1. Entonces vean ustedes cómo en los pacientes que se les dio el tratamiento de pidotimod, pero aunado con el esteroide en pacientes que habían tenido broncoespasmo por micoplasma, pues se encontró una respuesta bastante adecuada para la respuesta de tipo TH1 medido a través de interferón gamma. Entonces esto es importante conocerlo. Aquí hay otro estudio en donde también se utiliza en niños con infección recurrente, 80 niños, y vean ustedes cómo significativamente mejoraron las pruebas de medición de inmunoglobulinas y sobre todo la situación que permitía que de alguna manera representara una mejor inmunidad en estos sujetos. Y igual lo mismo sucedió en este otro estudio en donde se marca favorablemente la respuesta inmunológica en estos pacientes. Igual aquí ya se ve midiendo la respuesta con la respuesta CD4, CD8, que son directamente partícipes en la respuesta TH1 y donde se ve perfectamente cómo estadísticamente el uso de este pidotimod puede tener una situación de mejoría desde el punto de vista inmunológico. Aquí hay otro ejemplo de pacientes con asma y que son muy importantes en cuanto a su recurrencia, en donde se ve una eficacia tanto clínica como inmunológica. Aquí vemos estos pacientes cómo mejoran su interleucina 4 hacia la disminución y aumentan su interferón gamma. Otro estudio comparativo en donde se ve prácticamente la respuesta de pidotimod en cuanto a su respuesta clínica después de 400 miligramos utilizándolo 12 semanas. Y otro estudio donde se utiliza también este pidotimod, pero en el caso en donde se evalúan también precisamente la respuesta con otra citocina importante que es atrayente de eosinófilos, que es la interleucina 16, y donde se ve precisamente una disminución de la misma, por lo tanto menor inflamación en la vía aérea. Y lo mismo sucede con la evaluación tanto pre como post de estos pacientes. Aquí otro estudio donde se ve estos pacientes que tienen crisis asmática, que se abate prácticamente la presencia de crisis asmáticas, pero también mejoran las funciones respiratorias. A medida de menor inflamación, mejoría de la función respiratoria. Entonces se ve que es una situación que puede ser bastante útil. Lo mismo que sucede si se le mide el aspecto inmunológico. Entonces vean, podemos pasar evidenciando estos estudios, van a tener al final algún tipo de documento. Ya para ir finalizando, este es un estudio que se hizo en México, en donde se compararon los diversos inmunoestimulantes. Sin embargo, lo que se puede ver es que el pidotimod, pues afortunadamente tiene una situación muy parecida a lo que dan otros lisados bacterianos, pero con el fundamento que, como demostramos hace un momento, tiene una muy buena respuesta en el aspecto inmunológico, caracterizado por una mejoría en la respuesta TH1 con interferón y una disminución en la respuesta TH2 medido por la baja de la interleucina 4. Entonces, algo que es interesante también es que estos pacientes pueden ser empleados o este inmunoestimulante puede ser empleado en pacientes con problemas alérgicos, que son los que nos llevan a la recurrencia más frecuentemente que otro tipo de entidades que de alguna manera estamos sobrevaluando por la prevalencia y por lo que representa en estos momentos. Quiero señalarle que entonces como conclusión es decir que las infecciones recurrentes respiratorias son un problema frecuente en el consultorio. Siempre se debe buscar un factor desencadenante o predisponente.
Nunca se debe tratar exclusivamente con antibióticos, que es algo que siempre hacemos. Olvidemos, los bichos se mueren con un soplido, dicen por ahí nuestros maestros infectólogos. Tenemos que ver que el bicho va a morirse cuando está bien montada una respuesta inmunológica. Si de manera temprana el paciente tiene inmadurez, la utilización de antibióticos no va a ser muy efectiva. Por lo tanto, tenemos que ser muy racionales en el empleo de antibióticos de manera exagerada. Hay que recordar que si exageramos el empleo de antibióticos, modificamos también flora, y esa flora o esa microbiota puede darnos también llevarnos al traste a la respuesta que los pacientes están teniendo en un momento determinado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta condición. Se debe canalizar al experto cuando se identifique un factor del huésped que no podamos resolver, evidentemente. Pueden ser hasta situaciones anatómicas, un anillo vascular, una que esté originando un problema de opresión del bronquio que puede estarnos llevando a un problema de repetición de infección respiratoria baja, es probable. Puede haber un reflujo, pueden existir otros trastornos anatómicos que ni siquiera los estamos evaluando, o trastornos funcionales como una acidosis tubular renal que nos puede llevar a un reflujo gastroesofágico y este paciente tener sintomatología recurrente respiratoria y pensar que ese paciente puede estar recayendo por infección. El pirotimod se ha demostrado ser por estudios in vivo y in vitro un modificador de la respuesta biológica útil en el tratamiento de las infecciones recurrentes. Aquí algo interesante, es un estudio que no señalé mucho, pero abre una conducta terapéutica. Se habla actualmente mucho que los antagonistas receptores leucotrienos tienen una actividad preventiva para ciertas infecciones. Si coadyuva la terapéutica inmunomoduladora con la terapéutica antiinflamatoria natural que tiene Montelukast, podríamos tener una posibilidad o una alternativa útil en la terapéutica de este tipo de pacientes. El pirotimod reduce la producción de interleucina 4, ya lo decíamos, debilita la conversión de células beta plasmáticas secretoras de IgE, entonces se ve que puede abatirse la IgE, mitiga la inhibición de TH1 y por lo tanto eleva el nivel de interferón gamma y facilita la respuesta inmune celular mediante la estimulación de interleucina 2, interferón gamma, y por lo tanto puede mantener a las infecciones bacterianas bajo control. Y esto es lo que queremos, más bien no queremos ver estos niños aislados por recurrencia, sobreagredidos por tratamiento, sobreagredidos por un abordaje innecesario, y lo que tenemos que ubicarlos es en su punto real. ¿Para qué? Para convertirlos en esto, en campeones. Y eso es lo que nosotros tenemos que propugnar, campeones en nuestro país, campeones en nuestra población infantil, y nosotros sí somos responsables de eso. Entonces ahí sí los exhorto, nos exhortamos todos a que esto se logre de manera correcta. Los invito, con esto me despido, a que escuchemos en acusticaradio.com.mx, una estación de radio por internet. Es un programa auspiciado por la Asociación Mexicana de Pediatría, que lo transmitimos todos los viernes de 2 a 4 de la tarde, con repeticiones el domingo a las 12 del día, y donde expertos de toda la agrupación de especialistas de la Asociación Mexicana de Pediatría van a dar temas relacionados a la población médica y a la población en general, relacionados con la salud infantil. Muchísimas gracias por su atención.